Buenas tardes. Hoy para continuar con nuestro tema de lista de desplegables vamos a dar una lista desplegable anexa a otra. O sea, básicamente vamos a mirar cómo unir dos listas desplegables. Sí, entonces miremos este ejemplo. Vamos, yo aquí tengo una serie de datos. Digamos lo que yo tengo aquí unos usuarios y que puede ser empleado, profesor o estudiante. Si el usuario es empleado, pues sería de alguna de estas características. Si es profesor, sería alguna de estas características. Y si es estudiante, pues digamos lo tendría que conseguir a este semestre. ¿Qué necesito yo hacer? Que yo coloque una lista desplegable aquí donde yo, digámoslo, el tipo de usuario pues sea empleado, y si yo indico que es empleado, solamente me despliegue los datos que corresponden, las características que corresponden al empleado. Lo mismo ocurre si digito profesor o si digito estudiante. Esa es la manera con la cual yo puedo unir dos tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces, para trabajar, primero que todo tenemos que generar cada una de estas como una tabla. ¿Cómo lo hacemos? Sombreamos la lista que queremos volver una tabla y digitamos control Q. Al digitar control Q, él nos debe aparecer un anuncio donde nos indica que dónde están los datos de la tabla. Pues en este momento me está mostrando que son los que yo tengo sombreados, y acá me va a preguntar si la tabla tiene encabezados. Es importante que le demos clic aquí y nos quede como si la tabla tiene encabezados. De lo contrario, este título desaparecería y nos aparecerá aquí como tabla 1. Entonces la importancia de colocarle que tiene encabezados. Cuando yo le doy así, si ustedes observan, quedó mi título y quedó la tabla como tal funcionando. Lo mismo voy a hacer con cada una de estos diferentes datos. Control Q, la tabla tiene encabezados, aceptar, profesor, control Q, la tabla tiene encabezados, le voy a aceptar, y por último lo haría con los estudiantes. ¿Listo? Control Q y la tabla tiene encabezados. ¿Listo? Siguiente paso, ¿qué debo yo hacer ahora? Ahora lo que yo debo hacer es empezar a nombrar cada una de estas tablas, y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces primero, digámoslo, yo necesito sombrear la tabla, pero solamente a partir de donde están los datos. No la voy a sombrear con el título. ¿Por qué? Porque cuando yo después arme mis listas desplegables, no voy a necesitar el título. ¿Por qué? Porque el título yo ya lo tengo acá o me lo da la lista desplegable. Este dato no lo voy a necesitar. Por eso solamente sombreo los datos. Recordemos que para nombrar una tabla yo solamente sombreo los datos que quiero que queden en la tabla. Me voy donde me muestra el dato, que en este caso me aparece como tabla 1. ¿Por qué? Porque yo ya creé una tabla ahí y la voy a nombrar. En este caso voy a nombrarla de la misma manera, debo nombrar de la misma manera que me aparece en el título. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes ven, la primera está con mayúscula, la de tipo, y también está con mayúscula la U de usuario. Así me debe quedar nombrado mi tabla como tal. Entonces, tipo de usuario. Doy enter y ahí ya usuario. Listo, ahí ya nos quedó nombrada nuestra tabla como usuario. ¿Listo? ¿Sí la ven? Listo. Sigamos, si yo le doy aquí usuario, ella automáticamente me la sombrea. Sigamos digamos, con el siguiente. Y el siguiente le vamos a colocarle empleado. Empleado. Listo, enter y me queda nombrado. Siguiente le llamaremos profesor. Y le damos enter. Y a la última le vamos a colocar estudiante. Enter. Reviso y aquí ya me deben aparecer empleado, estudiante, profesor y usuario. La pregunta es, ¿por qué en la primera me salió el error? Porque recuerden que cuando yo nombro estas tablas, pues deben ser nombres muy fáciles o muy sencillos. Si yo le coloco tipo de usuario, ya es un nombre muy extenso, por eso no me la dejó nombrar de esa manera. ¿Listo? Entonces ahora lo que yo hago, entonces primero que todo voy a crear la lista desplegable en el tipo de usuario. ¿Qué quiero decir eso? Que cuando yo aquí arme una lista desplegable, pues me pida solamente estos tres datos. Entonces yo me paro acá, recordemos que para crear una lista desplegable solamente me paro en la celda, voy a la opción
de datos que está en la parte superior de nuestras pestañas y escojo la opción de validación de datos. ¿Sí? Validación de datos, validación de datos. Corramos un poco esto para acá. Y recordemos que tengo que darle la opción de lista. En este caso, pues como yo ya la tengo nombrada, le puedo dar igual a usuario. Recordemos que nos quedó con mayúscula la U. Usuario. Aceptar. Si yo observo acá, me aparece en mi lista desplegable de empleado, profesor y estudiante. ¿Qué necesito yo ahora? Que si yo escojo aquí empleado, solamente me aparezcan estas opciones. Si yo escojo, por ejemplo, estudiante, me aparezcan solamente los semestres, no me aparezca ninguno de estos datos porque no están asociados a esta como tal. ¿Qué hago? Entonces yo creo una lista desplegable aquí que esté, digámoslo, relacionada con la primera. Recordemos que para yo crear una lista de validación de datos, pues yo solamente le doy validación y le doy nuevamente validación de datos. Damos la opción de lista y aquí tengo que darle un igual y le voy a escribir la palabra indirecto. Abro un paréntesis y le doy clic que ese indirecto esté asociada a esta celda. Cierro y le damos aceptar. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy profesor, ustedes ven acá, me aparecen solamente los profesores solamente me aparecen las carreras: administración, deporte, salud ocupacional. Si yo le diera, por ejemplo, estudiante, me van a aparecer solamente los semestres. Y si yo le doy aquí, por ejemplo, empleado, me van a aparecer los tipos de cargos: administrativo, investigación, rectoría, que son los que tienen en este momento ligados como tal. Ahora viene la otra pregunta: ¿para qué creamos cada uno de estos datos como una tabla? ¿Por qué se hace así? Porque, por ejemplo, si yo aquí, digámoslo, en los tipos de usuarios, yo le quisiera aumentar uno, digámosle, coloquémosle como, no sé, asesor. ¿Sí? Coloquémosle otro usuario que se llame asesor. ¿Ya? No tengo que volver a crearlo, sino que si ustedes observan el acá, ya quedó habilitado en nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Lo que yo tendría que hacer es colocar acá nuevamente el título de asesor. ¿Sí? Asesor. Y empezar a colocar qué datos tiene ese. Entonces ponemos que junior, no sé, coloquémosle así algo como para que lo sepamos: junior, experto. Bueno, dejémoslo allí. Si yo lo voy a ver acá, asesor, solamente me van a aparecer. Entonces acá veamos que en este caso yo tendría que nuevamente esta lista, en un momento esta yo la tengo que nombrar como tal, ¿sí? Para poderla, que ella aparezca aquí nuevamente, ¿sí? Pero entonces el punto que yo voy es que si yo lo aumento acá, entonces solamente tendría que dar este paso. Pero por ejemplo, si yo aquí en los empleados coloco asesor, por poner un ejemplo, si yo voy aquí en el tipo de empleado, aquí ya me aparece el asesor, ¿sí ven? Entonces yo en este caso, ¿qué tendría que hacer con esta tabla? Pues en un momento, a lo que mismo que hizo con las demás, tendría que empezar a, digamos, darle aquí, por ejemplo, esto tendría que volverlo una tabla, ¿sí? Volverlo una tabla, control Q, ¿sí? Y yo tendría que nombrarla como tal para que me aparezca dentro de mis datos. Eso es como tal, como funciona la lista desplegable, digámoslo, relacionada una con la otra. Eso es lo que debería contarles y eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Muchas gracias.